Buen día con todos. A continuación se va a presentar el trabajo del modelo de un transformador trifásico en base al diagrama de bloques y bloques nativos de Simulink. Este grupo está conformado por Steven Mera, Leonardo Torres, Edwin Yupa y somos estudiantes de la asignatura de dinámica de máquinas eléctricas. A continuación, este modelado del transformador trifásico se va a hacer en base a un modelo de un transformador monofásico. En este caso, se va a considerar dos tipos de conexiones, el de Y11 y el de Y1. Para este caso, vamos a hacer el análisis que el devanado del primario se encuentra conectado en delta, el secundario en Y. Y para esta primera conexión, se relaciona que existe un desfase entre el voltaje primario y el secundario de 330 grados. Para el siguiente caso, se observa de igual manera que el devanado primario se encuentra conectado en delta y el secundario se encuentra conectado en Y, pero la diferencia del desfase entre el voltaje primario y el secundario es de solamente 30 grados. Aquí se puede ver el modelo del transformador monofásico, que este incluye la saturación. Y aquí están los datos nominales de este modelo que nosotros estamos implementando. Y para hacer el modelo del transformador trifásico se va a utilizar tres de estos modelos, simulando que fueran un banco de transformadores. Algo muy importante es determinar la polaridad. En este caso, si se tuviera un equipo físico, se determina primero identificar los terminales del devanado del primario y del devanado del secundario. Y el proceso para determinar la polaridad consiste en conectar una fuente de voltaje entre los devanados del primario y en los adyacentes cortocircuitarles de un lado y del otro colocarles un voltímetro. Y de esta manera, al aplicar voltaje, se obtiene una medida en el voltímetro, que si esta medida es menor en comparación al voltaje de la fuente aplicada, se dice que es sustractiva. En cambio, si el voltaje medido por el voltímetro es mayor en comparación al de la fuente, se dice que la polaridad es aditiva. En la parte inferior se puede observar para la manera como nosotros hemos implementado en nuestro modelo. Es aplicar dos señales de voltaje en la entrada y obtener a la salida dos señales de corriente y sumarlas o restarlas en caso del tipo de modelo. En la siguiente diapositiva se puede observar eh, en qué se basa el modelo que nosotros estamos implementando. Es el modelo sustractivo, porque se ve que las corrientes del secundario está ingresando a través del punto y está saliendo reflejado en el primario, por el punto, la corriente también. Muy bien. Para realizar la conexión de Y en el diagrama de bloques, nos guiamos con el libro de Chingungun, en donde nos representa pues la conexión de los devanados y el primario y secundario en la conexión de Y. Entonces, lo que se utilizó fueron tres fuentes externas que se van a alimentar, que van a ser los que van a alimentar los devanados del lado primario. Para ello, lo que hizo Chingungun fue representar un devanado y un devanado primario y secundario en un circuito equivalente monofásico. En este equivalente monofásico lo que se puede ver es que se están aquí sumando dos fuentes externas, en el lado primario y en el lado secundario, pues que aquí hay un punto en que se están sumando las corrientes. De igual manera, en el lado primario se encuentra la suma de las corrientes y que lo que se está energizando lo que se está inyectando es una corriente llave. Esto se va a implementar en el diagrama de bloques de la siguiente manera. Para la conexión de Y11, aquí se encuentran pues los voltajes externos y aquí las sumas que se comentó antes. Para ello nos vamos a guiar con el diagrama de fasor, en donde, como podemos ver, el BA0, el BB0 y BCO están en una secuencia positiva y y las tres están en un desfase de 120 grados.
Ahora, la conexión de Jones hace que el voltaje en el lado primario va a estar pues desfasado 330 grados con el lado de BAN. Para ello, se puede ver que para representar y demostrar que se tiene una conexión de Jones, el BAN va a estar en fase con el BAB. Que BAB pues es la suma del BA0 menos el BB0. Esto se le ve en el diagrama de aquí, en el circuito donde se ve, en la señal donde se ve que se encuentran aquí en fase el VAB y el VAN. Aquí están las sumas de los voltajes y aquí también se encuentran pues las salidas VAN, los voltajes fase neutro y las sumas que se van a representar como los voltajes de línea. Lo mismo va a ocurrir con la conexión de Y1. Ahora el VAN va a estar en desfase solo con 30 grados. Y lo mismo, BAN va a ser igual pues la suma del BA0 menos el BCA. Para representar esto y que se demuestre que existe una conexión de iones y un desfase de eso, se demuestra pues con la representación de las señales del BAC y BN que se ve que están en fase, como se ve en el diagrama. Aquí también se ve pues las sumas de las dos fases, de las tres fases, y pues también la suma de las fases, fase neutro para obtener los voltajes de línea en el lado secundario. Ahora, para hacer los casos de estudio que se van a realizar, va a ser el de 75% de la carga nominal y factor de potencia. Para ello, hay que recordar que lo que estamos haciendo es un banco de transformadores monofásicos, en donde cada uno va a tener su carga RL en paralelo. Y pues vamos a guiarnos con los valores de la potencia y potencia activa y reactiva para obtener los voltajes de R y L. En el caso de energización, como se hizo en el deber anterior, vamos a utilizar un bloque step, donde va a representar un interruptor. Entonces, en un tiempo de switcheo que va a ser de 0.035 segundos, se va a cerrar el circuito y vamos a tener un tiempo de simulación de 0.15 para todos los casos. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre el caso de bloques nativos del transformador. Como se puede observar, el propio Simulink, el propio software nos imparte, nos proporciona un modelo nativo para cada caso, que este sería un transformador de dos devanados trifásico, como se puede observar en la imagen. También nos proporciona una fuente trifásica y de esta forma se puede simular de manera de bloques nativos la parte de lo que se simuló en la parte de diagrama de bloques. Para lo cual, para el estado estable, se observa o se obtienen las gráficas de salida en comparación del primario con el secundario y de esta forma observar el desfasaje que existe entre los mismos y de esta forma comprobar si es que está en DY1 o DY11, es decir, si adelanta o retrasa del primario el secundario. Para la parte de el 75% de la carga y un factor de potencia del 0.95, en este caso se ocupa, además de lo anterior, un modelo nativo de una carga RL, el cual nos permite implementar que de la carga nominal o de la potencia nominal se utilice solo el 0.75 o el 75%. Bien, ahora, en caso para el tema de la energización, se ocupa un breaker trifásico, ¿ya? El cual para sus parámetros se pone que inicia en estado abierto y este tiene un tiempo de switcheo de 0.1 segundos. Este bloque nativo o este breaker también nos proporciona nativamente el Simulink. Ahora bien, vamos a hacer la parte de la comparación de resultados obtenidos tanto por el diagrama de bloques, por simulación, por la parte de código y por la parte de los bloques nativos obtenidos por el Simulink. Bien, en primer caso vamos a hablar sobre el estado estable del transformador de Y1. Como se habló anteriormente, en este caso, el
el voltaje del secundario debe adelantar 30 grados al voltaje del primario. Y esto se lo observa claramente en la figura, donde la onda azul es del voltaje del secundario y la onda amarilla es del voltaje del primario. Mediante los cursores, medimos, como se observa en la parte superior derecha, tenemos una variación de tiempo de 1.382 milisegundos, ¿ya? Que si lo transformamos a grados da un aproximado de 30 grados. Es decir, se comprueba que el secundario adelanta 30 grados al primario. Ahora, en el caso del transformador DIE11, se observa de igual forma por medio de los cursores que existe una variación de tiempo es igual de 1.382 milisegundos, pero en este caso del primario adelanta al secundario, 30 grados. Bien, ahora para la parte del transformador DIE1 que vamos a hablar en primer punto sobre la carga del 75%, en primera instancia vamos a ver la parte de las corrientes. Por medio del diagrama de bloques se puede observar que las corrientes del lado primario no son totalmente senoidales, pero en el modelo nativo sí, y esto se debe a la saturación, debido a que en el bloque del transformador nativo, la saturación ya viene predeterminada con un valor fijo del mismo. En cambio, no es lo mismo que se puso para el diagrama de bloques. Por eso obtenemos esta inconsistencia en las gráficas, mientras que en el lado del secundario sí obtenemos gráficas semejantes. En el mismo caso tenemos la parte de los voltajes. En cambio, como se puede observar en esta ocasión, los voltajes sí tienen una semejanza, sí tienen consistencia en sus resultados. Para la parte de la energización, ocurre lo mismo en la parte del primario, que es por el tema de la saturación. Y en el caso del secundario sí obtenemos gráficas relativamente semejantes, con la diferencia de que en el lado de la parte del diagrama de bloques se observa de mejor manera la parte de la corriente inrush que en la parte del secundario. Y como se puede observar en la parte izquierda, se puede comprobar que en el diagrama de bloques sí es posible observar una corriente inrush. Y luego tenemos la parte de los resultados de voltaje, de la parte de energización. En este caso se observa que las gráficas sí son semejantes, tanto para el primario como en el secundario. Se observa que se tiene un tiempo de switcheo de 0.1 segundos, como se lo programó en la parte del bloque nativo, y luego de esto se energiza y se estabiliza. Bien, ahora hablemos del transformador DIE11. Para la parte de una carga al 75% y el factor de potencia igual a 0.95. Obtenemos los mismos resultados, las mismas inconsistencias que en el anterior transformador debido a la saturación. En el lado del primario tenemos unas ondas no senoidales para la parte del bloque, el diagrama de bloques, y en el lado del secundario sí se asemejan los resultados, las salidas en el diagrama de bloques como en el modelo nativo son semejantes. Ahora, para la parte del voltaje, del voltaje tenemos unos resultados, unas gráficas resultantes semejantes. Para la parte de la energización, de igual forma, se observa que en la parte del diagrama de bloque se ve de mejor manera, se presencia la corriente de Irish de mejor manera a lo que se observa en el modelo nativo para la parte de corrientes. Para la parte de voltaje, de igual forma, en la parte del primario y secundario, los resultados son muy semejantes a lo que se obtiene del modelo nativo, con los desfasajes correspondientes a cada uno de estos. Eso ha sido todo, la explicación de lo que se hizo en la parte de la modelación de forma de diagrama de bloques y con modelos nativos de un transformador trifásico de 2 devanados. Espero que hayan entendido y les haya gustado esta forma de expresar la parte de la modelación del mismo. Gracias.